Buenos días compañeros, nosotros somos el grupo A2 y comenzaremos a abordar los principales temas de la norma internacional de contabilidad 1. Dentro del principal objetivo que tiene esta norma es garantizar que los estados financieros de una entidad sean comprensibles, sean comparables y sean fiables. Dentro de la comprensibilidad es garantizar que los estados financieros sean comprensibles para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de los negocios y las actividades económicas. Dentro de la comparabilidad es facilitar la comparación de estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo y con otras entidades. Y dentro de la veracidad y fiabilidad es asegurar que la información presentada en los estados financieros sea veraz, completa, confiable, proporcionando una imagen fiel de la posición financiera y los resultados de las operaciones de la entidad. Dentro del alcance de esta norma podemos encontrar que es de aplicación para la presentación de estados financieros y a continuación veremos algunos de los aspectos claves como las entidades aplicables y nos dice que esta norma es aplicable para todas las entidades que preparan estados financieros de acuerdo con las NIF. Esto incluye a entidades con fines de lucro y entidades sin fines de lucro. Esta norma también aborda la presentación de varios de los estados financieros como el balance, estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo y las notas. También esta norma establece las pautas para la selección y aplicación de políticas contables que deben ser coherentes con las normas internacionales y deben aplicarse de una manera uniforme a lo largo del tiempo. Encontramos que esta norma establece requisitos mínimos que deben cumplirse al presentar los estados financieros. Sin embargo, también da cierta flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares de una entidad, siempre y cuando se cumplan los objetivos fundamentales de comprensibilidad, comparabilidad y fiabilidad. Dentro de las definiciones encontramos los estados financieros con propósito general, que son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. La impracticabilidad, que es un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. También encontramos las normas internacionales de información financiera, que son las interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿verdad? Dentro de las que encontramos las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones CINIF y las interpretaciones SIC. La materialidad o importancia relativa se da cuando una expresión inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que a los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica. Algunos ejemplos de este ensombrecimiento pues sería la información con respecto a una partida material o con importancia relativa u otro suceso se revela en los estados financieros, pero el lenguaje usado es vago o poco claro. Y cuando las partidas diferentes, transacciones u otros sucesos se agregan inapropiadamente. Por último, encontramos las notas que contienen información añadida a la que se presenta en el estado de situación financiera, estado de resultados de periodo y otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Buen día, licenciado, compañeros. En esta mañana les voy a dar a conocer un poco sobre la finalidad de los estados financieros, elemento de la entidad y cómo está conformado el conjunto completo de los estados financieros. Empecemos con la finalidad. Es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y los flujos de efectivo que sea útil a una gama de usuarios al tomar decisiones económicas. La semana pasada el licenciado nos mencionaba que los usuarios, según el marco conceptual, van a ser los prestamistas, los inversionistas, los proveedores, como también los clientes. Elementos de la entidad, en este caso encontramos 6. El número 1 es el activo. Entendemos que según el marco conceptual es el recurso controlado por la entidad, resultados de sus pasados para obtener beneficios económicos. Con el número 2 tenemos el pasivo, que es la obligación presente surgida por sucesos pasados al vencimiento y para cancelar hay que desprenderse de recursos que incorporan beneficio económico. Con el número 3 encontramos el patrimonio, que es la parte residual de los activos deducidos de los pasivos. También con el número 4 encontramos el ingreso y gastos. En este caso entendemos también que es la pérdida y la ganancia.
Como número 5 tenemos las aportaciones de los propietarios y distribución de los mismos. En este caso el marco conceptual también nos hace referencia en unos párrafos. Y como número 6 tenemos el estado de flujo de efectivo. Estos elementos, pues, como mencionaba en la finalidad, les van a servir a los usuarios para poder tomar decisiones con respecto a la empresa. Y por último encontramos el conjunto de estados financieros. Se desglosan por incisos. Inciso A, estado de situación financiera al finalizar el periodo. Eso comprende el activo y el pasivo. Inciso B, estado de resultados y otro resultado integral del periodo. Esto comprende los gastos e ingresos. Como inciso C, estado de cambios en el patrimonio del periodo. Inciso D, estado de flujo de efectivo del periodo. Inciso E, notas que incluyan un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa. A, información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior. Y por último, inciso F, estado de situación financiera, principio del primer periodo inmediato anterior comparativo. Lo dejo con mi siguiente compañero. Características generales. Una de ellas, la presentación razonable y cumplimiento de la NIF. Los estados financieros deberán presentarse razonablemente de conformidad con el marco conceptual, la situación financiera donde estarán comprendidos los activos, pasivos y capital, el rendimiento financiero donde estarán comprendidos los ingresos y gastos, los flujos de efectivo donde estarán comprendidas las actividades de operación, inversión y financiación. Asimismo, una presentación razonable requiere de una presentación fidedigna, es decir, donde se muestren los efectos y sucesos de dichas transacciones. Asimismo, cuando en los estados financieros se hace la implementación de NIF y se agrega información adicional, esto da como resultado una presentación razonable. En cumplimiento de las NIF, se requiere que una entidad aplique en sus políticas contables la NIF 8, donde ésta hace referencia específicamente a una partida. Asimismo, la información que presentará de las políticas contables tiene que ser de forma relevante, fiable, comparable y comprensible. Asimismo, deberá agregar información adicional complementaria. Si en caso esta no cumple con la NIF, ya sea por excepción de la gerencia o ya sea por el marco regulatorio que prohibiera ciertos apartados de la NIF, esto dará como resultado en no cumplimiento el conflicto del objetivo de los estados financieros, asimismo que la información no sería fidedigna. Las transacciones, sucesos y condiciones no cumplirían con las características cualitativas de la información de conformidad con el marco conceptual. Hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, la gerencia determinará la capacidad de la entidad para continuar en funcionamiento. Entonces, siendo la entidad la hipótesis de negocio en marcha, el marco conceptual establece que los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de negocio en marcha o no, a menos que la gerencia pretenda liquidar o dar por terminado sus actividades económicas. Al realizar esta evaluación, la gerencia logra encontrar incertidumbres materiales o cuestiones importantes que puedan generar dudas significativas, lo revelará en las notas a los estados financieros. Si no es apropiado elaborar los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, esta dará las razones por las cuales considera no necesario realizarlo. Si resulta apropiado, entonces se relaciona con la NIC 10 al tener en cuenta la información disponible de los 12 meses a cubrir sobre el periodo que se informa en los estados financieros. O también debe ponderarse una gama de factores de rentabilidad para ver si puede continuar en funcionamiento. Base de acumulación o devengo. Una entidad elaborará sus estados financieros exceptuando la información sobre los flujos de efectivo. Es decir, el marco conceptual aquí establece que para reconocer una base de acumulación o devengo se tiene que tomar en cuenta el estado de situación financiera más el estado de resultados, rendimiento financiero, más el estado de cambios en el patrimonio. Esto dando como resultado el estado de situación financiera sobre el periodo que se informa. Actual. Materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Los estados financieros son el producto de un
gran procesamiento de transacciones y otros sucesos. De conformidad con el marco conceptual, una entidad presentará por separado cada clase de partidas similares o partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa, o si en caso la información es material, su omisión puede resultar inadecuado, en las cuales podrían influir las decisiones de los principales usuarios de los estados financieros. Muy buenos días. Yo les voy a hablar en este momento lo que es el tema de compensación de conformidad con el párrafo 32 al 35 de esta NIC, en donde nos indica que una entidad no puede compensar activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos que lo requiera, ¿verdad? De conformidad con el párrafo 42 de la NIC 32. Entonces podemos hablar que una entidad que informa por separado sobre los activos y pasivos, ingresos y gastos, en el cual la compensación en el estado o el estado de resultado del periodo y otros resultados integrales de situación financiera, excepto cuando la compensación refleja la sustancia de la transacción, o también limita la capacidad de los usuarios de conformidad con el párrafo 1.2 y el 1.10. Para comprender este tipo de transacciones, otros sucesos y condiciones que se producen, hay que evaluar el flujo futuro de efectivo de la entidad, medir también el caso de los activos que están sujetos a correcciones valorativas, por ejemplo lo que son las correcciones por el deterioro de inventarios, las obsolescencias de las cuentas por cobrar, de dudoso cobro, en el cual pues no es una compensación. O también otro de ello puede ser de conformidad con la NIF 15, el ingreso de las actividades ordinarias, donde vamos a detallar un ejemplo que requiere que el importe de los ingresos de actividades ordinarias reconocidas refleje cualquiera de los descuentos comerciales y rebajas, ya sea por volumen, que permita la entidad, o también las transacciones que generan ingresos de actividades ordinarias sin que son accesorias con respecto a las actividades principales. Ahora bien, vamos a hablar con el tema de la frecuencia de la información, en donde una entidad pues presenta el juego de los estados financieros, en donde indican que va a ser al menos anualmente. Cuando una entidad cambie al cierre del periodo sobre el que se informa o presenta los estados financieros por un periodo contable, ya sea superior o sea inferior a un año, que revelará también además el periodo cubierto por los estados financieros, en el cual hay dos razones: la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior, y también el hecho de que los importes que son presentados en los estados financieros no son totalmente comparables. NIC 1. Características generales. Párrafo 38, 38A y 38B. Información comparativa mínima. Al menos que la NIF permita o requiera otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto al periodo anterior para todos los importes, incluyendo los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá información comparativa para la información descriptiva y narrativa cuando sea relevante para la comprensión de los estados financieros corrientes. Una entidad presentará como mínimo 2 estados de situación financiera, 2 estados de resultado y otro resultado integral del periodo, 2 estados de resultado del periodo separados, 2 estados de flujo de efectivo y 2 estados de cambio de patrimonio y notas relacionadas. NIC 1. Características generales. Párrafo 38C y 38D y de información comparativa adicional. Una entidad puede presentar información comparativa además de los estados financieros comparativos mínimos requeridos por la NIF, en la medida que esta información se prepara de acuerdo con la NIF. Esta información comparativa consiste en uno o más estados en la que referencia en el párrafo 10, que no necesita comprender un juego completo de estados financieros. Una entidad puede presentar un tercer estado de resultado del periodo y otro resultado integral, presentado de modo del periodo actual y del periodo inmediato anterior y del periodo comparativo adicional. Sin embargo, no se requiere de una entidad presente un tercer estado de situación financiera, un tercer estado de flujo de efectivo o un tercer estado de cambio del patrimonio. Es decir, un estado financiero adicional comparativo se requiere de la entidad presente
En las notas de los estados financieros, información comparativa relacionada con el estado resultado y otro estado integral adicional. Uniformidad en la presentación. La norma nos indica que una entidad deberá de mantener presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros, a menos que la entidad cambie la naturaleza de sus actividades o que ellos hagan una revisión de los estados financieros y lleguen a una conclusión de que deberán de cambiar la presentación y clasificación de las partidas. También al realizar esto se deberá de tomar en cuenta los criterios de la selección y aplicación de las políticas contables. También nos indica la norma que se puede hacer un cambio cuando haya una adquisición o una disposición significativa. La entidad puede hacer este cambio solo cuando tenga la información relevante y fiable, ¿verdad? Para que no caigan en un error. Y también la norma nos indica que al hacer este cambio, la nueva estructura deberá de tener una continuidad para que los estados financieros se puedan comparar con un periodo a otro. El apartado legal para esta norma lo encontramos en el decreto 10/2012, Ley de Actualización Tributaria, artículo 40. Muchas gracias.